Buenas tardes con todos. Me presento, soy el doctor Heraldo Ruiz Rojas, soy médico residente de segundo año de cardiología del Hospital Naval. Continuando con el rol de exposiciones de teleconsulta, el día de hoy voy a hablar acerca del síndrome coronario crónico, enfocándome en lo que son los nuevos escenarios clínicos que plantea la guía del año 2019. Recordemos que el síndrome coronario crónico, junto al síndrome coronario agudo, forma parte de una enfermedad que llamamos la enfermedad coronaria. Pero ambas característicamente tienen un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Este desequilibrio de oferta y demanda es secundario fundamentalmente a la acumulación de una placa aterosclerótica. Pero ¿es la única causa de este desequilibrio? Pues no, existen otras causas, como por ejemplo lo vamos a ver, la angina vasoespástica, la angina microvascular, que también generan este desbalance a nivel del miocardio. Este síndrome coronario crónico generalmente es una entidad totalmente progresiva, a pesar de su larga estabilidad, también puede desestabilizarse, ¿no? Desde el punto de vista patológico, el síndrome coronario crónico, tenemos que tener la idea de que las arterias epicárdicas van a estar formadas por una placa ateromatosa, pero es una placa ateromatosa estable, ¿no? Antiguamente el síndrome coronario crónico lo denominábamos como una angina estable y se recibía ese nombre estable debido a que no existía un aumento, no había, o en todo caso se excluía un dinamismo. Actualmente eso no ocurre, como por ejemplo lo vemos en esta gráfica de la guía de la Sociedad Europea, donde en la curva de color verde corresponde a un paciente con síndrome coronario crónico en el quien ha sido revascularizado de manera temprana, pero en todo momento hay un aumento del riesgo cardíaco, es decir, hay un aumento conforme va pasando el tiempo, como vemos acá en la gráfica hacia la derecha, el riesgo cardíaco también incrementa, tanto de muerte cardiovascular y de infarto a miocardio. Comparativamente con las otras dos curvas, en las cuales son síndromes coronarios agudos, son pacientes que llegaron al síndrome coronario agudo, se revascularizaron, pero como vemos, el riesgo cardíaco de muerte e infarto de miocardio pues aumenta significativamente si es que lo comparamos como un síndrome coronario crónico. De esta diapositiva debemos resaltar que el síndrome coronario crónico es un proceso completamente dinámico. La guía nos habla de 6 escenarios clínicos. El primero de ellos, pues es un paciente con sospecha de enfermedad coronaria, pero que se presenta a nuestro consultorio, a nuestra emergencia, como una angina o como disnea, ¿no? Y nosotros tenemos que, a partir de esa angina, a partir de esa disnea, tengo que enfocar al paciente, qué exámenes tengo que pedir y cómo lo voy a abordar. De eso se trata más o menos esta guía, ¿no? El segundo escenario es un paciente que llega a nuestra emergencia sin antecedentes, pero que llega en una falla cardíaca aguda, o en todo caso por consultorio externo, le realizo una ecografía y le encuentro una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y también el objetivo es saber qué es lo que hago con este paciente, cómo es que empiezo la sospecha de que esa causa de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o la falla cardíaca aguda es consecuencia de una enfermedad coronaria. El tercer escenario y el cuarto escenario son ambos dos escenarios en los que los pacientes ya tienen una enfermedad coronaria establecida. Por ejemplo, tenemos a un paciente en el escenario 3 que ha tenido ya un Zika o inclusive ha sido revascularizado, pero ese Zika y esa revascularización es precoz, todavía está dentro del primer año del evento. A diferencia del escenario 4, que también, como menciono, es un paciente que tiene ya enfermedad coronaria establecida, pero el Zika o la revascularización ha sido después pasado el año, ¿no? En el quinto escenario, pues se trata de un paciente que no tiene, le hago por ejemplo un cateterismo o una angiotomografía y no encuentro evidencia de una lesión a nivel de las arterias coronarias, epicárdicas. Sin embargo, es un paciente que viene con clínica de isquemia, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes sin lesiones a nivel de las epicárdicas, pues estaría pensando en otras causas, en otros mecanismos, como ocurre en la enfermedad vasoespástica o en la enfermedad microvascular. Con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad coronaria, definitivamente existen protocolos de screening,
Entonces, ese es justamente el escenario 6 en el que es un paciente completamente asintomático, pero me voy, por ejemplo, a una campaña, le hago un tamizaje y encuentro a partir de ese tamizaje que se trata de un paciente con síndrome coronario crónico. Esos son entonces los 6 principales escenarios. Me voy a enfocar rápidamente en el primer escenario, ¿no? Ese escenario, recordemos que es un paciente que viene con angina y viene con disnea y yo sospecho de una enfermedad de las arterias coronarias. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? En primer lugar, caracterizar los síntomas, ¿no? La angina, caracterizar la disnea. Recordemos que existe una clasificación clásica de la angina, en donde definimos que es una angina típica, atípica y un dolor torácico no cardíaco. Lo peculiar de esto es que la angina típica, que todos lo conocemos por las características que nos enseñan desde pregrado, solamente el 15% de los pacientes con síndrome coronario crónico tienen esta angina típica. El resto de pacientes se van a presentar a nuestros consultorios, a las emergencias con clínica totalmente atípica, ¿no? En este primer paso también, como menciona ahí la diapositiva, es fundamental descartar la angina inestable en cualquiera de sus presentaciones, sea una angina de novo, sea una angina de reciente inicio, sea una angina increyendo o una angina postinfarto, ¿no? Porque si es que yo en este primer paso me doy cuenta que la angina que estoy evaluando es una angina inestable, pues ya eso se comporta como un síndrome coronario agudo. En el segundo paso, después de caracterizar mi angina, después de caracterizar la disnea, tengo que considerar las comorbilidades y la calidad de vida. Un paciente, por ejemplo, con una expectativa de vida menos de un año, un paciente con múltiples comorbilidades y además en un estado totalmente avanzado, la guía menciona que en este paso ya no es necesario, por ejemplo, completar una radiografía, completar bioquímica, completar inclusive exámenes básicos como una ecocardiografía, pues porque la calidad de vida y las comorbilidades son una limitante. Entonces, en esta guía se menciona que este grupo de pacientes podrían ir directamente al tratamiento médico, al tratamiento antianginoso, sin esforzarnos en desarrollar mayores exámenes auxiliares. En el tercer paso, ya ahí sí esos pacientes que, bueno, que descarté, que no tienen una mala calidad de vida, que tienen pocas comorbilidades, sí podría avanzar en lo que es un electrocardiograma de superficie, bioquímica, radiografía de tórax, ecocardiografía de reposo, y con el objetivo no solamente de evaluar la causa de la angina, porque podría ser también causada la angina por una enfermedad valvular, sino también me va a permitir llegar al cuarto paso. En el cuarto paso, una vez, como recordamos rápidamente un resumen, es un paciente que ya viene con angina, es un paciente que tiene una adecuada calidad de vida y ya tengo exámenes sugerentes, por ejemplo, en el tercer paso de isquemia. En el cuarto paso, yo tengo que evaluar la probabilidad pretest, es decir, sin llegar a hacer una enfermedad, sin llegar a utilizar un examen auxiliar para enfermedad coronaria, yo debo evaluar el pretest. Entonces, ¿cómo se evalúa el pretest? En base a esta tabla. El pretest utiliza esta tabla que está a su vez, que depende si es que mi paciente, depende de la edad del paciente, depende si es que mi paciente se presenta como una angina típica, como una angina atípica o un dolor torácico no anginoso. A cada una de estas características, en esta tablita vamos a ver, por ejemplo, si es que es un paciente, digamos, de 55 años, estaría en este grupo, pero viene con una angina típica y es hombre, tendría una probabilidad pretest de 32%. Esta guía, adicional a la angina, que todos lo conocemos como el principal síntoma de síndrome coronario crónico, adiciona otro síntoma que es importantísimo, la disnea, a la cual también le da una determinada, un determinado porcentaje de probabilidad pretest. En concreto, después de evaluar la probabilidad de pretest, me va a dar tres resultados. En primer lugar, si es que esta probabilidad pretest es por encima del 15%, si es que esta probabilidad pretest se halla entre el 5 y el 15%, o si es que esta probabilidad pretest es menos del 5%. Recordemos, doctores, como estamos viendo, solamente la probabilidad pretest se hace en función de características netamente clínicas. Hasta este momento no estoy utilizando ningún examen auxiliar. Entonces, en estos pacientes que, por ejemplo, tienen una probabilidad pretest menos del 5%, son pacientes que se aleja mucho el diagnóstico de un síndrome coronario crónico. A diferencia de los que tienen una probabilidad pretest por encima del 15%, según este gráfico, sí podría avanzar con estudios para específicamente para enfermedad coronaria.
Pero entonces, ¿qué es lo que hago con estos pacientes que están en la parte intermedia? Con una probabilidad pretest entre 5 y 15%, que sería una probabilidad intermedia, pues me agencio de estas otras características que son, por ejemplo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular, como dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, cambios en el electrocardiograma, que ya lo había hecho en el paso 3, presencia de ondas Q, variaciones del segmento ST o cambios en la onda T, la presencia de una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y ahora recordemos que ya lo había hecho la ecocardiografía en el paso 3, o en todo caso una prueba de esfuerzo o una angiotomografía con score calcio. Estas características van a incrementar la probabilidad pretest de estos pacientes que se hallaban con una probabilidad pretest intermedia del 5 al 15. Si es que tienen cualquiera de estas características, pues la probabilidad clínica total de enfermedad coronaria, como vemos acá, va a incrementar. Entonces, esos que son intermedios también podrían llegar a los exámenes. Ahora, el siguiente paso sería qué examen utilizar. Entonces, para eso utilizamos, por ejemplo, exámenes de características anatómicas y funcionales. Los pacientes que tienen una probabilidad clínica baja podría utilizar angiotomografías, en cambio los pacientes que tienen una probabilidad clínica alta podría utilizar directamente angiografía invasiva, pero no solamente me quedo en la parte anatómica, sino también con estudios funcionales, como por ejemplo el FFR, el IFR y el IFR, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una probabilidad clínica baja, como mencioné, la angiotomografía pueden ser, pero también puedo utilizar estos estudios como por ejemplo son el PET, el SPECT y la resonancia magnética cardíaca. Entonces recordemos que la angiotomografía lo voy a realizar en un paciente que tiene una probabilidad clínica baja, que no hay historia previa de enfermedad coronaria, y siempre debo recordar cuáles son las limitaciones de una angiotomografía, como por ejemplo la presión sea de arritmia, calcificación coronaria extensa, obesidad e incapacidad de la apnea, inclusive alergia a contraste, ¿no? Y voy a elegir una angiografía coronaria invasiva para pacientes que tienen una alta probabilidad, que tienen síntomas severos, que ya están utilizando tratamiento médico antianginoso, inclusive a pesar de ese tratamiento continúan con la angina, entonces podría utilizar esta angiografía coronaria invasiva, que finalmente, si es que yo lo hago solamente como estudio anatómico, puede ir a terapia médica. Si no hay respuesta a la terapia médica, recién iré a la revascularización. Pero si en la primera angiografía yo lo evalúo a través de test de funcionales como FFR e IFR, puede ir también directamente a revascularización. O si es que yo lo encuentro en mi angiografía lesiones críticas, es decir, con estenosis por encima del 90%, con una correlación clínica ya de isquemia, definitivamente también tendría que ir a revascularización. Cada una de estas pruebas, el ecoestrés, la tomografía, el PET, la resoestrés, el SPEC, tienen una determinada utilidad mayor o menor según el espectro de la probabilidad clínica. Así, por ejemplo, tenemos que la angiotomografía es bastante útil para descartar la enfermedad, como vemos acá en la parte verde, en pacientes que tienen una probabilidad clínica baja, más o menos hasta el 50%. A diferencia del PET, del ecoestrés y resoestrés, inclusive el SPEC, que van al contrario, confirmar la enfermedad, o sea, tienen buen valor predictivo positivo en aquellos pacientes que tienen una probabilidad clínica, que ya lo había sacado en los pasos anteriores, una probabilidad clínica alta, ¿no? Esta evaluación de este paciente de manera integral termina siempre con saber que en primer lugar ya tengo mi paciente hasta la diapositiva anterior con diagnóstico de enfermedad coronaria según las técnicas que he utilizado. Ahora finalmente me queda saber qué probabilidad tiene este paciente de generar eventos de alto riesgo, es decir, mortalidad, infartos, ¿no? Entonces, para eso existen diferentes pruebas y varía la definición de esta presencia de eventos de alto riesgo según la prueba. Por ejemplo, si es que yo tengo un SPEC o una PET con un área de isquemia por encima del 10% de toda la masa ventricular, significa que es un paciente que ya tiene enfermedad coronaria, pero además su riesgo cardiovascular es altísimo, ¿no? O si es que le hago una ecoestrés y encuentro 3 de 16 eventos en los que se indujo hipocinesia o acinesia, también es un paciente que no solamente tiene enfermedad coronaria, sino que es un paciente que tiene muy alto riesgo para que pueda infartarse, ¿no? Dentro de ojos que estamos hablando dentro del contexto del síndrome coronario crónico. En el caso de la resonancia, 2 segmentos o 3 con el uso de dobutamina, y la angiotomografía cuando hay una enfermedad multivaso, cuando hay enfermedad de tronco o cuando hay una enfermedad de la DEA proximal.
Y finalmente, en los test funcionales hablamos de FFR menos de 80% e IFR menos de 89%, también son las características que hacen que mi paciente que ya tiene síndrome coronario crónico tengan un alto riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué mensajes tenemos que llegar para la casa? Es que pacientes con los síndrome coronario crónico incluye 6 escenarios clínicos. Cada uno de esos escenarios tiene un diferente abordaje diagnóstico. Hoy día he visto solamente el primer escenario y se asocian también cada uno de esos escenarios a distintos riesgos cardiovasculares. Lo otro es saber siempre que la historia clínica del paciente, la exploración y las pruebas de laboratorio son esenciales para el diagnóstico y tratamiento de esos pacientes. La selección de pruebas no invasivas es fundamental de acuerdo a la presencia de la probabilidad. Y siempre toda evaluación de nuestros pacientes debe terminar con una evaluación de riesgo para poder decidir si es que es un paciente candidato o no es candidato para revascularización miocárdica. Bueno, gracias, doctores. Eso ha sido la telecapacitación programada para el día de hoy. Buenas tardes.